Vamos a analizar y resolver el siguiente ejercicio, un ejercicio interesante donde nos piden calcular un área. El área que nos piden calcular es el área que está sombreada. Calcular el área de este espacio que es BCDF. Me dicen que precisamente BCDF, ese espacio que está sombreado, es un rectángulo. Tenemos que recordar entonces las características, las propiedades de las figuras geométricas para poder ir buscando elementos y propiedades para resolver el ejercicio. Me dan además dos datos, dos medidas. Me dicen por un lado de que el segmento AB mide 2 unidades. O sea, este segmento que es AB mide 2 unidades. Vamos a marcarlo aquí, 2 unidades. Este espacio desde A hasta B. Y DC, este espacio desde D hasta C, me dicen que mide 8 unidades. Y con estos dos datos que nos dan, sabiendo de que esto es un rectángulo, nos piden calcular su área. Vamos entonces a plantear lo siguiente. ¿Quién es el área de un rectángulo? Vamos a comenzar por aquí. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos piden el área de un rectángulo. Eso quiere decir, el área de un rectángulo es igual a su base por su altura. O decir, lado por ancho. En este caso podemos plantear lo siguiente. Vamos a ver, ¿quiénes serían los lados de este rectángulo? Serían CD y BF, que serían paralelos, porque son lados de un rectángulo, y BC y DF, los otros dos lados. Es decir, estos dos lados son iguales y estos dos lados son iguales, porque precisamente, repito, es un rectángulo, por propiedad. Entonces la base vamos a llamarla X, esta base, y aquí la altura vamos a llamarla Y. Sería base por altura. Quiere decir, podríamos decir entonces que el área que nos piden calcular de ese rectángulo será igual a X por Y. X por Y, unidades cuadradas. Repito, porque estamos en presencia del cálculo de un área. Vamos a la pregunta que nos hacen y qué es lo que tenemos para resolver este problema. Repito, hay que buscar propiedades de figuras. En este caso, lo que tengo es un rectángulo. Pero si me dicen de que esta figura BCDF es un rectángulo, yo puedo asumir entonces que sus cuatro ángulos, este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, son ángulos de 90 grados. ¿Por qué? Porque los cuatro ángulos de un rectángulo son rectos en el 90 grados. Tengo esta propiedad por aquí ya. Si este ángulo es 90 grados, este ángulo que está aquí también es de 90 grados. Porque precisamente es la continuidad del lado BC, que sería AC. Es decir, este ángulo también es 90 grados. La pregunta es la siguiente. Me hace falta saber quién es X y quién es Y, o saber el producto de los dos. A veces no hace falta calcular X y Y, sencillamente me piden el área. Si yo calculo quién es X por Y, tengo el área, porque el área, repito, es X por Y unidades cuadradas. Vamos a apoyarnos en triángulos, porque aquí tengo algunos triángulos y algunas de las propiedades de los triángulos y características que tenemos de la geometría. La pregunta es la siguiente. Si este lado AC y FD, estos dos lados, que son la continuidad del lado del rectángulo, estos dos lados son paralelos. Si son paralelos y yo considero AC como secante, yo puedo decir que este ángulo que está aquí, que voy a llamarlo ángulo alfa, ese ángulo va a ser igual que este ángulo que está aquí, que es el ángulo alfa, porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Al igual que este ángulo que está aquí, vamos a llamarlo beta, va a ser igual a este ángulo que está aquí, que sería beta. Por igualmente serán ángulos entre paralelas. ¿Qué tengo? En el triángulo, vamos a ver aquí, en el triángulo más chiquito, que es el triángulo ABF, en ese triángulo tengo los lados 90, beta y alfa. Y en este triángulo, y en el otro triángulo, que es el triángulo DEF, también tengo los tres ángulos, porque si este ángulo es 90, de igual forma, este ángulo también es 90 grados. Quiere decir, en este triángulo DEF y ABF, ¿qué tengo? Tengo alfa igual a alfa, beta igual a beta y 90 igual a 90. ¿Qué tengo entonces? Esos dos triángulos tienen
los tres ángulos iguales. Por lo tanto, yo puedo concluir que si esos dos triángulos tienen los tres ángulos iguales, ese triángulo ABF es semejante al triángulo DEF. ¿Por qué razón? Porque hay una propiedad que me dice que si dos triángulos tienen los tres ángulos iguales, entonces esos triángulos son semejantes. No tienen que ser iguales, son semejantes. Tienen los tres ángulos iguales, es decir, que uno es la amplitud del otro. Y si los triángulos son semejantes, sabemos entonces que tienen características. Y hay una propiedad entre la semejanza de triángulos. Cuando dos triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Quiere decir, al tener los dos triángulos que son semejantes, se va a cumplir una triple o una doble, en este caso vamos a plantearlo así, proporcionalidad, o sea, entre los lados de los triángulos. Quiere decir, va a haber una congruencia entre la división de los lados de un triángulo. ¿Qué colocamos arriba? Vamos a utilizar el triángulo ABF. En el triángulo ABF los lados serían el lado AB, el lado BF y el lado AF. Son los tres lados del triángulo más chiquitico, este que está aquí. Pero este triángulo dijimos que es congruente, que es semejante, disculpen, semejante a este triángulo. Si son semejantes, entonces los lados, repito, son proporcionales. El lado AB en el triángulo chiquito, este lado, ¿a qué lado le corresponde en posición a este triángulo? Al lado DF, es decir, AB sobre DF, que sería su semejante, va a ser igual. BF en el triángulo chiquitico, en el triángulo ABF, tiene la misma posición que el lado DE en el triángulo grande, DE. Y el lado AF en el triángulo pequeño tiene la misma posición que el lado EF en el triángulo grande. Esta es la proporcionalidad que se escribe o corresponde cuando dos triángulos son semejantes. Sus lados, repito, son proporcionales. Y tengo tres expresiones. Pero vamos a sustituir a ver qué tengo esa expresión. Algún elemento aparece aquí por dato. ¿Quién es AB? AB me lo dan. AB mide 2 unidades. Es decir, AB es 2 unidades. AB tengo escrito, vamos a escribirlo ahí, que me dan por dato que tiene 2 unidades de longitud. Vamos a escribir 2 unidades. ¿Conozco algún otro dato? Sí. Conozco AB. ¿Quién es DF? DF no lo conozco, no sé cuánto mide. Bueno, pero DF es un lado del rectángulo, que sería la Y igual. Que es DF sería la altura. Vamos a decirlo, DF sería la Y para mí, que sería la altura o lado por base del rectángulo. BF no lo conozco, pero BF es igual que CD. Entonces sería la X. Sería en este caso la medida de la base. Aquí también sería la base de ese rectángulo. DE lo conozco por dato, que mide 8 unidades. Me lo dan. AF no lo conozco. Vamos a escribirlo aquí. AF no lo conozco. Entre EF y EF, que estaría aquí, tampoco lo conozco. Quiere decir, de esos datos conozco 4. La base y la altura, o sea, el largo y el ancho del rectángulo, que es X y Y. Conozco AB, que es 2 unidades, y DE, que mide 8. Por lo tanto, este que está aquí no me va a interesar en este ejercicio, porque no me aporta ningún dato. Pero aquí tengo otra igualdad, y en esa igualdad podemos plantear lo siguiente. Si tenemos una igualdad o una proporcionalidad, podemos aplicar el producto cruzado, que sería X por Y, X multiplicado por Y, o sea, producto cruzado, X por Y, igual a este producto, igual a 2 unidades por 8 unidades, donde X por Y va a ser igual a 16 unidad por unidad, unidades cuadradas. ¿Y quién era X por Y? X por Y no era más que el área del rectángulo. Entonces el área de mi rectángulo, que es X por Y, va a ser igual a 16 unidades cuadradas. Y con esto damos respuesta a este ejercicio interesante de geometría aplicando
conceptos de triángulo, semejanza de triángulo y proporcionalidad. Fíjense que, repito, el ejercicio para resolver el área del rectángulo me haría falta la base por la altura, que sería x por y. Y precisamente x por y va a ser igual a 2 por 8, que es 16 unidades cuadradas. Y con esto resolvemos el problema del área de ese rectángulo sin necesidad de hacer otros cálculos en nuestro ejercicio. Espero les haya gustado el ejercicio, les sirva para sus estudios, like y suscríbanse.